Hace unos días me vi en una reunión empresarial en Shanghai y me contaron algo que creo que puede ser interesante para los que queréis saber más sobre las cosas que pasan en el lugar donde pasan las cosas. Estamos contratando a un CEO para un proyecto de un cliente. Para este propósito nos apoyamos en una empresa de headhunters y siempre que me reúno con ellos aprovecho y les pregunto por el momento actual. Su opinión la agrego a un pool de feedback que recibo sobre China porque les otorgo un buen grado de credibilidad. De hecho, quería grabar otro episodio anterior comentando conversaciones en los últimos meses negativas sobre la economía china, es decir, la cosa no va demasiado bien. Si queréis prestar atención a conversaciones que tengo con todo tipo de empresarios, dueños de fábricas, empleados, etc., todo en diferentes provincias, intento huir del sesgo de evidencia anecdótica y me paso el día viajando por el interior del país, recolectando información de primera mano, de conversaciones reales, no cosas que encuentro por internet, y hasta ahora nunca me han fallado. Claro, siempre teniendo en cuenta qué significa que la economía vaya mal a ojos de un chino, que es claramente algo muy distinto a lo que opina un occidental. La información hay que cocinarla para extraer el componente cultural, y con extraer no me refiero a obtener, sino a separar. Recordad, información no es igual a conocimiento. En cualquier caso, si queréis entender esto, vais a tener que suscribiros y ver algún vídeo más de 2000 ya en el canal, una buena parte solo para miembros y patronos. Cuando Adrián dice que China va mal, ¿qué es? ¿Crecer a un 2%? No, eso no es mal, eso es un desastre. Y no hablo de crecimiento de PIB, hablo de crecimiento de la economía real, que sería lo mismo en cualquier lugar del mundo, en China no. Pero eso también lo he explicado en vídeos anteriores. En esta ocasión, al preguntar a estos headhunters, que para mí son una fuente más de datos fiables de la economía real, estos están contratando todos los días directivos y les explican muy bien los proyectos para que sean eficientes en su labor de búsqueda, con lo que aparentemente están muy atados a la realidad, al menos huelen las tendencias en función de las cargas de trabajo que tienen, de las urgencias de sus clientes, de los volúmenes de empleo, pero sobre todo de los sueldos que se están pagando, y me decían, este año muy bien. Mucho mejor que en años anteriores. Hemos dejado atrás la economía de convalecencia post-COVID. Esto ya apunta a maneras y todo indica que el 2026 irá como un tiro. Aquí también desagrego por sesgos y pienso, vale, esto me lo dice alguien que vive, come y se reproduce en el piso 38 de una torre de Shanghai. Este tipo no ha pisado China en el último año más que para ir a ver a su familia. Paréntesis, China para mí es todo lo que está más allá de Hongqiao. Quizá la economía de Shanghai funcione, pero yo sigo teniendo muchos más datos que me dicen otra cosa y me preocupa. Claro, mejor que me digan esto. Si ya me dicen lo mismo que en las otras provincias donde me muevo, me tiro un par de veces por la ventana. Y entonces les pregunto, ¿qué sectores? ¿Dónde veis que la cosa empuja hacia arriba? Y me dicen dos de ellos casi al unísono, AI. No me jodas. No me estás diciendo nada. Esa es la maldita burbuja mundial. Que China también está ahí subida, enhorabuena por la noticia. Y el emir Boabdil el Chico ha rendido Granada. ¿Cómo debió ser mi cara? Que enseguida rectificaron, como pidiendo perdón y me dicen, no, AI y sectores colindantes, programación, chips, IT. Bueno, no me quedo mucho más contento, pero vale, algo es algo. Shanghai no muere en este fotograma, engorda el momento envidia. Más, decidme algo que no sepa. ¿Qué estáis viendo que el becario del ABC no vea? Y me dice uno, mis dos mejores clientes son empresas que arbitran inflación. Estas dos empresas, que son las que más crecen y más contratan, viven de la diferencia de variación de precios entre China y Estados Unidos. Y antes de seguir con la conversación, voy a parar para explicar esto en latín campesino. No hablamos de diferencia de precios entre China y Estados Unidos. Eso por lo que llevamos años aquí todo tipo de exploradores, traficantes, buscafortunas y demás fracasados del resto del globo. Eso ya es un océano rojo. La clave en este extracto de la conversación es que no estamos hablando de la diferencia de precios, sino de la diferencia de variación de precios. ¿Qué significa esto? Lo tenéis analizado en episodios anteriores, aunque eran episodios más densos, drogadura para quienes estén interesados en cierto nivel de profundidad. El yuan se ha ido devaluando y a pesar de todos los esfuerzos que está realizando el gobierno chino, ese que tanto dirige la economía, por generar consumo, inflación, etc. Que el yuan se está devaluando. No, Adrián, yo miro los gráficos que me coloca delante mi economista de confianza y el yuan ha estado en el último año a 7,3 y ahora está a 7 o a lo que sea que esté cuando veas este vídeo. Claramente se ha apreciado. Para los que no estéis muy puestos en temas económicos, cuanto más bajo más se aprecia, cuanto más alto más se devalúa. Si el número sube, por ejemplo de 7 a 8, el dólar está más caro. Necesitas más yuanes para comprar un dólar, ergo tu yuan, cada yuan tuyo vale menos. Si el número baja, por ejemplo de 8 a 7, el dólar está más barato. Necesitas menos yuanes para conseguir un dólar,
por lo que cada yuan tuyo vale más. Bien, entonces vemos la gráfica y decimos el yuan se ha apreciado, claramente. Pues no, el yuan se ha depreciado, quizá no tan claramente. Cuidado cuando narras China desde un tupper de titularidad pública a 10.000 kilómetros, hay cosas que te pierdes. Hay que desgastar mucho la suela de tus zapatos para que empresarios y trabajadores en China, gente que vive el día a día, te cuente aspectos que a simple vista pasan desapercibidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tipo de cambio no nos lo dice todo con respecto a la apreciación o a la depreciación real de una moneda. Podemos agregar otra variable, la inflación. Y ahora iremos con eso, pero una gráfica interesantísima. Según el BIS, podríamos hablar de una depreciación de entre un 15 y un 20% del yuan, lo cual sería una locura. Bien, ¿recordáis cuando en pandemia os decía, cuidado con los que os cuentan que China lo está haciendo todo mal, porque en Occidente estáis volcando billones en la economía y eso lo vais a sufrir en forma de inflación? Bueno, pues eso pasó, os lo fui narrando y claro, mientras escuchabas en prensa y en YouTube que China se hundía y te narraban en tiempo real la quiebra de Evergrande, la única empresa que ha quebrado 144 veces según la prensa occidental, el único país que no estaba sufriendo el devastador efecto de la inflación era China. Y se iba cumpliendo al milímetro todo lo que veíamos en este canal y decías, wow, claro, quien se inventa un embarazo tarde o temprano va a tener que inventarse un aborto, porque 9 meses después de ahí no va a salir ningún niño. Bueno, pues la prensa y los niños con tirantes juegan con nuestra memoria cortoplacista o mueven la portería y te dicen, no, China tiene un sobrestock, que es verdad que lo tiene. Y como sacan los productos a precio de coste o incluso a pérdidas, porque el país está quebrado, pues por eso bajan los precios. No es señal de que el país va bien, es señal de un país en liquidación. Mira la comida y verás cómo sí crecen los precios. Esto te lo decían porque escuchan en prensa que ha subido la carne de cerdo y entonces ya se agarran a esto para contarte que China va mal. Pero entonces, meses después, les enseñaba los precios de la comida y tampoco. No sé hacia dónde estarán moviendo la portería hoy, pero no se ha cumplido nada de todo lo que te decían. China tiene unos precios extraordinariamente estables y en Occidente la inflación ha disparado el coste de la vida a unos niveles catastróficos. Esto para los del China va mal. ¿Y para los del China va bien gracias a la intervención estatal? Pues tampoco. En una entrevista con los tipos de Momentum comenté que a pesar de todas las medidas que estaba realizando el gobierno chino para parar el Neiyuan, no lo iban a conseguir. Después hemos visto que así ha sido. ¿Por qué? Porque a pesar de estar volcando ahora sí un montón de liquidez, no consiguen generar inflación y aumentar el consumo interno. No me pidáis que conteste a Garzón de verdad, gente que tiene que irse corriendo a buscar en Google qué es el Neiyuan, porque no tiene ni la más remota idea de lo que ocurre en China, pero ridiculiza mi trayectoria. Por favor, elevemos el nivel de la discusión. ¿Cuál es el problema entonces cuando no consigues generar esa inflación? Cuando lo que se produce es de hecho una deflación que incluso te pone en riesgo de caer en una espiral como la vivida en Japón durante décadas, donde el dinero vale todos los días más que los productos y por tanto se reduce más el consumo, el gran caballo de batalla del gobierno chino. Pensad, si sabes que los televisores van a bajar de precio mañana, ¿cuándo los compras? ¿Hoy o mañana? Y si mañana ocurre lo mismo, ¿qué pensarás mañana? Pues que te esperas un día más. ¿Cuándo te compras un apartamento si sabes que mañana valdrá menos que hoy? Si todos los días se aprecia tu dinero en el banco, si eres cada día más rico por el hecho de no gastar, gastas lo mínimo necesario para garantizar tu subsistencia. Si la inflación es el impuesto al ahorro, la deflación es el interés por el ahorro. Y si esto lo unes a una de las culturas más ahorradoras del planeta, ya estamos todos. En un episodio anterior os dije, cuidado con ese trillón de superávit que estamos celebrando todos desde China, me encanta, me pasé un episodio entero bailando y siendo muy pro chino, pero sabéis que aquí vais a obtener análisis intelectualmente honestos y os dije literalmente esto. El punto más crítico, a mi juicio, de este dato, y una vez más veo poca profundidad en los análisis, sería el siguiente. Cuidado porque no se está teniendo en cuenta la fórmula P por Q, precio por cantidad. El total de las exportaciones puede aumentar en cantidad, pero quizá disminuir en precio. Y esto es lo que estaría sucediendo. A pesar de que China está enviando récords históricos de bienes, los exportadores chinos están obteniendo menos dinero por ellos debido a la deflación interna que ha empujado los costos de producción a la baja. En términos de volumen, las exportaciones aumentaron un 7,3% hasta noviembre, mientras que su valor solo creció un 5,4%. Esto indica que, aunque la cantidad de bienes exportados está creciendo, la rentabilidad por unidad exportada estaría disminuyendo. ¿Y qué ocurre si todos los productos todos los días valen menos en China y valen más en el resto del mundo? Pues que estás viviendo una devaluación encubierta. ¿Encubierta por el gobierno chino? Pues claro que no. Si me has seguido hasta ahora, el gobierno chino está haciendo todo lo que puede por evitarlo.
Esto es la antítesis de la planificación estatal, o en todo caso, para concederos un córner, lo opuesto a lo que se buscaba con la planificación estatal. No queríamos esto porque, según el gobierno chino, está perjudicando mucho al país. No es que dé igual el tipo de cambio para entender esto, no da igual, pero esa cifra, una vez más, no nos está mostrando toda la realidad. De hecho, nos está confundiendo y mucho, porque la gente cree, realmente, que el yuan se está apreciando cuando en realidad se está depreciando. Para entender mejor la película debemos complementar esa cifra con el resto de realidades y una de ellas es el diferencial de aumento de precios entre uno y otro lugar. ¿Y qué ocurre? Que esta devaluación encubierta, no buscada, accidental, que está experimentando el renminbi, genera todo tipo de distorsiones y espacio para que especuladores de todo tipo hagan su agosto. Porque por un lado tenemos una bajada de precio real en mercados de destino, esto es muy típico chino, y parte de ese Neiyuan que ordena el genoma chino. Si mis costes no suben, yo no subo precios, aunque en Estados Unidos tengamos un 3% de inflación. Pensad en Temu, Shein, etc. Pero no solo eso, la mayor parte de todo lo que veis en Amazon o Walmart es chino. Como os digo siempre, los chinos en Estados Unidos no compiten con empresas estadounidenses, estas ya murieron. Compiten contra otros productos chinos y ahí no suben el precio ni aunque los maten. Hay que competir salvajemente hasta arrasar a tu rival. Es el capitalismo más salvaje que hemos conocido, que han conocido incluso en Estados Unidos. Y fijaos que eso ayuda y mucho a anclar la inflación, porque tienes un montón de sectores que no te suben precios gracias a que tienen costes fijos o incluso decrecientes en China. Y paréntesis aquí, fijaos el despropósito de los aranceles, que es no solo impedir la comercialización de productos que tiraban la inflación hacia abajo, sino intentar que los estadounidenses compren productos supuestamente locales que empujan la inflación hacia arriba. Un desastre. Justamente es lo que está intentando Milei. Mal, porque está destruyendo la industria interna. Soy 100% pro libre comercio y que todo el mundo compita en libertad. Y como dice Milei, que cierren las empresas que tengan que cerrar para que entren productos de mejor calidad a un mejor precio y los argentinos puedan comprarlos por menos coste y que se les quede más renta disponible para gastar en otras industrias locales que sí son eficientes. La teoría me la sé. Pero primero, hijo mío, quítale las cargas argentinas a las empresas locales. Si no, van a pelear con los chinos con una mano atada a la espalda. Que muera quien tenga que morir por ineficiente, pero que no mueran empresas que no debían morir. El problema no son los subsidios que supuestamente reciben las empresas chinas, esta es otra de las cosas más malentendidas y manipuladas por los amantes del intervencionismo que jamás han abierto un negocio en China, bueno, ni en ningún lado. El problema no son los chinos, el problema es tu país. Pero bueno, sobre la destrucción masiva de la industria argentina hablaremos en otro momento. En un año va a ser mucho más fácil hablar de esto. Si lo que querías era reducir la inflación, que a Milei no le acaba de bajar a los ratios que le gustaría para presumir de candidatura a premio Nobel, pues claro, sí, si abres a productos chinos que tienen inflación cero, Argentina no es que tenga 3% anual como tiene Estados Unidos, el libertarismo ha conseguido que tenga 3% mensual. Bueno. Pues imaginad lo bien que le vienen los coches chinos que valen la mitad de los de la pésima industria argentina, pero todavía mejor, como os decía, aquí no hablamos de diferencia de precios, no es el caso. Es que cada mes, si el coche chino vale un 0% más, mientras que los productos argentinos cada mes valen un 3% más, da igual el precio de partida, da igual que los coches chinos valgan la mitad o un tercio. Lo que quiero que entendáis en este episodio es que lo importante aquí no es el precio, sino la variación del precio. Porque, ¿qué ocurre con esto? Os decía, por un lado tenemos empresas tipo productos de consumo chinos que viven en la última repetición del gimnasio, cerca del fallo, y dicen yo gano mi 10%, me da igual lo que diga el consumidor porque yo compito contra otra empresa que piensa igual que yo, y estos son los que están tirando a la baja los precios en Estados Unidos, aranceles aparte. Pero luego, y aquí es donde quería llegar, tenemos un montón de empresas con contratos garantizados. Proveedores del sector médico, así va como va la medicina en Estados Unidos, todo tipo de servicios para el Estado, siempre os lo repito una vez más, el Estado más grande del mundo con muchísima diferencia no es China, en números porcentuales es Francia, el doble que China en números absolutos es Estados Unidos, el doble que China, y si alguna vez le habéis facturado algo al Estado, sabéis que paga tarde, paga mal, pero paga. Y eso son todo contratos garantizados. Sector energía, compromisos que se adquieren a 1, 2 o 5 años vista, con contratos cerrados o anclados al precio de mercado, es decir, revisables con inflación, y en general toda la gran industria, por ejemplo la industria automotriz, que todavía subsiste en Estados Unidos a base de subsidios. Todas estas industrias que se proveen en mayor o menor medida de productos chinos tienen costes e ingresos crecientes, sean reales o irreales debido a la inflación, contratos fijos garantizados con un proveedor chino anclados a la inflación estadounidense, y ese proveedor chino tiene costes fijos, o al menos han sido fijos en los últimos años.
Pues bien, ¿qué están haciendo los chinos? Y esto os va a volar la cabeza. Vender paquetitos. ¿Os acordáis de los MBS, Mortgage Backed Securities, que aparecieron durante la crisis subprime? Teníamos tantas hipotecas que podíamos hacer paquetitos mezclando hipotecas buenas, regulares, malas y auténtica basura y revenderlas por todo el mundo. Bueno, pues esta gente, estas dos empresas que me han explicado, e imagino que algunas más, están haciendo esto. Si yo tengo un contrato en destino que crece a un 3% anual gracias a la inflación y tengo unos costes en origen que decrecen un 5% anual, no os lo he dicho, pero el 0% anual de inflación en China no significa que todo crezca o se mantenga al 0%. La tasa de inflación es una entelequia, una fórmula más o menos manipulada por los gobiernos para estafarnos, que pocas veces tiene algo que ver con la realidad, pero que está formada por sectores que crecen al 5%, al 0, al -5%, y de todo eso hacen una fórmula según convenga al gobernante de turno. En Argentina hasta este año computaban dentro de la cesta de la compra los CDs de música o los disquetes de 3 1/4, no recuerdo, para que veáis cómo se cocina la fórmula de la inflación. Bueno, en cualquier caso, imaginad que os dedicáis a vender un plastiquito que se utiliza dentro de los coches, que vosotros tenéis en vuestra industria una deflación de un 5% y vendéis a un mercado que todos los años crece a un 3% con contratos garantizados. Y te va mal, por lo que sea, porque se te ha caído un contrato en Europa, en Japón o en algún otro lugar. Las empresas chinas no siempre van bien, algunas quiebran, la realidad es heterogénea. Pues imaginad que estáis en esa situación y llama a tu puerta un prestamista y te dice cómo vas a cerrar con ese Golden Agreement que tienes en California. Te compro tu contrato y te lo pago en cash ya. Y con ese cash te doy una bola extra para que este año sobrevivas. ¿Qué hace esa financiera? Hace paquetitos y los vende entre sus inversores a un tanto por ciento de beneficio anual. Imaginaos, un 5% ya funcionaría. Los chinos pueden funcionar al 0,%. Hace años me decían algunos clientes, yo tengo mi centro de costes en Argentina, los argentinos son tipos inteligentes y baratos, solo tengo gastos ahí, toda mi mano de obra, programadores, etc., pero mi empresa funciona en Estados Unidos. No pago ni un impuesto en Argentina, es un robo. Los pago, no sé, en Paraguay, que no pago nada. Bueno, hoy Argentina es muy cara en dólares, depende de cuándo escuches este audio. El tema, lo interesante de esto es arbitrar en el diferencial de precios y de coste de mano de obra. Cada vez más empresas tienen sus equipos de programación en India o Pakistán. En su día vimos el cambio con los call centers. No estamos descubriendo nada, repito, eso es arbitrar la diferencia de costes aprovechando la globalización. No. Estas empresas chinas arbitran entre la variación de la diferencia de precios. Una genialidad. Tengo mi centro de costes en China y mis ventas en Estados Unidos. Y como alguien me garantice un contrato por X años linkado a inflación, mañana tengo en mi puerta a dos chavales recién salidos de la Fudan University ofreciéndome comprarme ese contrato porque tienen a quién vendérselo. Y con eso financio mi OPEX de todo el año. ¡Boom! Si no rompe la cabeza esto. Claro, y ahora viene cuando lo matan. ¿Qué pasó con aquellos MBS durante la crisis subprime? Nada, porque la vivienda nunca baja, ¿verdad? Todo esto es maravilloso mientras Estados Unidos siga con una inflación del 3% y China con una del 0%, es decir, con tu industria quizá en el -5%. ¿Esto puede cambiar? Pues claro que puede cambiar. De hecho, el gobierno chino lleva desde la pandemia intentando que esto cambie. Que no planifique la economía como te cuentan en Narnia no significa que no intente modificar el rumbo de la economía, exactamente igual que en tu país. Nada diferente aunque tengamos endiosados los planes quinquenales y todo eso. La inyección monetaria china en los últimos años da auténtico pánico. Si un día todo esto se vuelca al mercado, que Buda nos coja confesados. No, en serio, se está haciendo todo lo posible y se va a hacer más por generar inflación en China y que se les acabe la fiesta a estos especuladores, pero de momento no hay manera. La espiral deflacionista es compleja. Es maravilloso tener inflación cero, bajo mi punto de vista. Veo los ratios de inflación en todos los países del mundo y me asusto y pienso, estoy en el mejor lugar del planeta, a mí no me están robando, pero en las altas esferas están preocupadísimos porque la deflación sí asusta un poco. ¿Qué se puede hacer? Pues lo primero que se me ocurre es apreciar el yuan de manera forzosa, o si lo queréis permitir que el yuan se aprecie de forma orgánica en lugar de anclarlo. Claro, esto va en contra de todo lo que ha hecho China en los últimos 40 años. El recuerdo de lo que pasó con Japón me parece demasiado crítico, pero quizás sí produciría efectos en el poder adquisitivo de los chinos. No sé si estamos dispuestos a renunciar a ser competitivos, a seguir batiendo récord de exportaciones. Es una golosina de la que cuesta desprenderse y jugárnosla pudiendo elegir no hacerlo. A Japón lo obligaron.
De momento, y este era el tema hoy, estamos zombificando empresas quizá, empresas que deberían morir, igual que cuando pagábamos intereses negativos en Occidente, que decíamos exagerándolo, si pagas un menos 2% de interés, es decir, me prestas dinero y me pagas un 2% anual por prestarme, me pagas por regalarme dinero, si yo tengo un negocio que genera un menos 1% cada año, gano dinero, con un negocio nefasto. Lo financio un menos 2, pierdo 1, me quedo con un 1% de beneficio. Esto fue terrorífico porque sostuvimos, todavía lo hacemos por otros medios, empresas que deberían morir, porque son malas ideas. Y en el capitalismo puro, sin intervención estatal, las buenas ideas se quedan y las malas desaparecen. Pero cuando irrumpe la intervención, zombificamos empresas, a veces industrias enteras pierden todos los incentivos a competir, porque saben que solo se mantienen vivas mientras las mantengamos enchufadas a la maquinita, y eso les da un buen poder de negociación con sus gobiernos. Bueno, pues se están creando negocios en China. No digo que sea mayoritario, ni siquiera relevante, es anecdótico, es una experiencia de mi día a día que quería compartiros. Se están creando empresas y se están manteniendo empresas que quizá deberían morir, pero han encontrado un nicho arbitrando en el diferencial de precios entre China y Estados Unidos. Y a mí, esto, las ideas creativas, aprender de otros empresarios y entender la economía desde dentro, no sé a vosotros, pero a mí me excita. Y hoy me despido con un proverbio chino. Huan sui mo yu. Aprovechar el agua turbia para pescar peces. Usar la confusión, las distorsiones y el desorden para sacar beneficio mientras dure. Que paséis una feliz semana. Y si queréis saber más sobre las cosas que pasan en el lugar donde pasan las cosas, suscribíos a este canal, activad la campanita sobre todo, porque ya sabéis que YouTube intentará por todos los medios no recomendaros mis vídeos. También podéis comprar mi libro, 21 claves para entender China en el siglo XXI, o ya para un nivel más avanzado podéis uniros a mis viajes que realizo con emprendedores para enseñarles China como nunca nadie antes se lo había contado.